Bueno, las curvas de nivel también nos dan una información muy precisa sobre justamente la forma, ¿sí? La forma que está representada en ese mapa. Imagínense, nosotros dijimos que cada una de estas líneas, ¿sí? Esas curvas de nivel, cada una de esas son cortes que se le ha hecho a el terreno para poder entenderlo, para poder dibujarlo, ¿sí? Para dibujar eso que está en 3D, poder pasarlo a 2D, ¿sí? A dos dimensiones, algo que está en 3 dimensiones, ¿sí? Ancho, alto y profundidad, pasarlo a 2 nomás, que es lo que vemos en el papel, en el mapa. Entonces, si entendemos esto, miren, esta curva, esta última curva, ¿sí? Decimos que es la última porque adentro no hay ninguna otra curva. Es el último corte que se le pudo hacer a esa, en este caso a esta es una sierra, ¿sí? Un cerro, un cordón. ¿Sí? A ese cerro, ¿sí? El último corte que se le pudo hacer, el ejemplo que dábamos, ¿no? Como si fuera una pirámide acá, ¿sí? El último corte, ¿sí? Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, listo. Más no pudimos hacer y más no podemos dibujar. Ese es el último corte que se le hizo, ¿sí? El último corte justamente corresponde a un accidente en el relieve que es la cumbre, la cima, la parte de arriba de una montaña, ¿sí? Si acá vemos, vamos a borrar, ¿ven? Esto es una cima, una cumbre, la parte más alta, ¿sí? Y adentro de la cima, de la cumbre, está marcada la altura en esta, ¿sí? Estas tienen casi todas las cumbres tienen su altura. En algunas de las otras cartas topográficas quizás no están, ¿no? Pero bueno, acá nos damos cuenta, ¿sí? Eso es una cumbre, eso es una cumbre, ¿sí? Puede ser una cumbre más chiquita, más grande, ¿sí? Más alta, más baja, ¿sí? Pero todas esas son pequeñas cumbres ahí. Cuando se cierra la curva, donde se cerró la curva, eso es una cumbre, la parte más alta. Teniendo idea de la cumbre o de las cumbres, podemos empezar a sacar también el resto de los accidentes del relieve, de los accidentes en el terreno, ¿sí? Y vamos a mirar un primer detalle. Fíjense, nosotros teniendo en cuenta una cumbre, siempre yo tengo que tomar como referencia una cumbre, ¿sí? Porque si no me puedo confundir. Pero teniendo en cuenta una cumbre, vamos a tomar en cuenta esta, la más grande, la de 975. Miren, ven que hay algunas curvas que hacen de cuenta como que se alejan, ¿sí? Que apuntan hacia abajo, digamos, ¿sí? Como que se alejan, se van alejando las curvas, se van alejando de esta cumbre, teniendo en cuenta siempre la cumbre, ¿sí? Y hay vamos a cambiar de color, hay otras curvas que por el contrario es como que se acercan, ¿ven? Tienen la curva hacia arriba, ¿sí? Ahí está. Bueno, estas dos tipos, o estas dos formas, estos dos dibujos de las curvas de nivel nos están dando información también sobre el accidente geográfico que hay ahí. Las que están en rojo, ¿sí? Las curvas que están en rojo nos están indicando que hay un filo, ¿sí? Un filo, un lomo, un espolón, una elevación en el terreno, ¿sí? Vieron que hay una cumbre y una montaña empieza a bajar, ¿sí? Y toda esa parte de arriba, fíjense ahí donde se están juntando mis dedos, toda esa parte de arriba es un filo. En este caso, en este dibujo, para este dibujo, perdón, vamos para atrás, vamos a hacerlo con rojo así no nos confundimos. Todo esto entonces, lo sigo, lo puedo continuar, eso es un filo. ¿Sí? Si tengo en cuenta, vamos a tener en cuenta esta otra cumbre, ¿ven? Esto puede llegar a ser un filo ahí, ¿sí? Miren, esta también, ¿ven? Que se va alejando, como que se aleja, decíamos hoy. Ahí se va un filo, acá hay otro filo, bueno, diferentes, ¿sí? Pero son esas curvas que se alejan, ¿sí? Que se van alejando de la cumbre. Por otro lado, cambiando de color entonces, vamos al celeste, esas otras curvas que se acercan, que apuntan hacia arriba, que apuntarían hacia arriba, son justamente el accidente contrario, ¿sí? Serían las depresiones, ¿sí? Yo tenía un filo, hay otro filo y en el medio hay una depresión. Esa depresión se la llama quebrada, canaleta, aguada, ¿sí? Puede llegar a tener diferentes nombres, así como filo, lomo, espolón, ¿sí? Este, esos son sinónimos, por ahí lo pueden conocer
según la región, por diferentes nombres. Pero tengan en cuenta que el lomo, el filo, el espolón es la parte alta, ¿sí? Son las partes altas, ¿sí? O las elevaciones en el terreno, y las quebradas son las zonas bajas, ¿sí? Por ejemplo acá, una quebrada, una depresión. ¿Por qué se llama quebrada o guada? Justamente porque cuando llueve, ¿por dónde va a correr el agua? ¿Por la parte alta o por la parte baja? Justamente, por la parte baja, ¿sí? Si nosotros vamos, miren, esto también, esto es una cumbre bastante importante, esto es una quebrada que se junta con otras quebradas, ¿ven? Acá empieza otra quebrada, acá hay otra quebrada, viene para acá, miren, si seguimos el dibujito, mirando acá, acá también hay otra quebrada, ¿sí? Que se juntan todas y miren qué pasa, se juntan y empiezan a caer, miren, esas tres se juntan en una sola, y esa es justamente la naciente de algún arroyito, de algún río, porque toda esa agua que se va juntando de a poquito en diferentes quebradas, canaletas, cuando se juntan con otra, generan un río, un cauce de agua, ¿sí? Entonces, filo son las partes altas, y quebradas o aguadas, canaletas, ¿sí? Son las partes bajas. Hay otro posible, vamos a borrar un poquito así, no sé. Hay otro posible accidente del relieve, ¿sí? Forma del relieve que podemos ver en una carta topográfica. Y van a ver qué fácil es ahí, borramos. Bien, vamos a hacerlo con verde para no mezclar colores. Miren, cumbre, cumbre, de la cumbre podemos sacar ese que decíamos, ese filo, esa quebrada, pero entre una cumbre y otra cumbre, ¿sí? Siempre hay una zona blanca, hay como una zona blanca acá en el medio, ¿ven? Que no tiene curvas, ¿sí? Acá vienen las curvas de esta cumbre, y acá empiezan las curvas de la otra, ¿sí? Ese medio es como una X. ¿Lo ven ahí? Ese formato, ahí como que se forma una X. Bueno, a ese accidente en el relieve se llama collado o portezuelo. Siempre entre dos cumbres hay un un collado o un portezuelo, ¿sí? Acá marcamos el col entre esas dos, entre 9,75 y 9,75, tienen la misma altura, pero entre 9,75 y 9,50 también, porque estas dos son cumbres, esta también es una cumbre 9,50, ¿verdad? Pero fíjense, ¿sí? Acá es como que está terminando la cumbre de 9,75 y acá empieza la de 9,50. Esta zona baja, fíjense, vuelve a marcarse como una pequeña X en blanco, ¿sí? Y entonces acá también hay otro col, ¿sí? Así podríamos seguir buscando por todo miren, bueno, otro, ahí, si muevo perdón, si muevo el mapa se mueve todo. No voy a mover, entonces, pero podemos mirar otro, ¿sí? Otro col, portezuelo, montura, collado. Esta también es otra cumbre. Entre una cumbre y otra cumbre siempre hay un col o un collado, ¿sí? Son esas zonas bajas cuando nosotros dibujamos. Acá le voy a hacer un dibujito. Acá a la izquierda le hago un dibujito. ¿Se acuerdan que en la escuela hacíamos el dibujo de una montaña así? Bueno, esta zona, acá, esto y esto, sería el col, el portezuelo. Así lo veríamos en el relieve, ¿sí? Acá tenemos la cumbre, la otra cumbre, y en el medio, la zona baja, esa es el col, el portezuelo o la montura. Entonces, para entender también otro de los accidentes nos brinda poder leer las curvas de nivel en una carta topográfica.